guapetones, hoy os traemos el vídeo de ¿por qué las ciudades mexicanas son tan bajas? Es el canal del creador, abajito en la descripción. Hemos hecho la misma pregunta que da nombre a este video, y no es para nada una mala. Fuera de las 3 grandes metrópolis del país y unas cuantas coladas más, realmente nuestras ciudades son bastante planas y extendidas a diferencia de otras. Es Incluso verdad. las grandes metrópolis no son en realidad tan altas si las comparamos con otras como Sao Paulo, Buenos Aires y mucho menos Tokio. Y sí, me refiero en lo general, no quien tiene edificios más altos. Pero ¿por qué las ciudades mexicanas no tienen tantos edificios como las anteriores? Pues irónicamente gracias a dos cosas que ni te imaginarías: Estados Unidos y su bendita zonificación. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Vamos a ver. Ahí tenéis Urbanópolis. Nada más Abajito en la empezar, descripción creo que para la verdadera suscribiros. pregunta es ¿y qué demonios tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Bueno, igual y es cierto que no es el culpable del todo, pero sí el porqué de nuestra pregunta inicial. Como ya sabremos, Estados Unidos es el ejemplo mundial de qué no hacer con nuestras ciudades urbanísticamente hablando, pero también sabremos que sus ciudades no siempre fueron así. De hecho, podríamos decir que incluso eran un buen ejemplo de urbanismo en todo el mundo a principios del siglo XX. Sí, es verdad. Desde las antiguas metrópolis de la costa oeste como Nueva York o Boston, las del centro como Chicago y la hoy impensable San Luis, e incluso las recientes metrópolis de la costa oeste como Los Ángeles o San Francisco, estas tenían un urbanismo muy denso para los estándares de hoy, bastante diverso en construcciones así como en opciones de vivienda y comercio. Eran bastante caminables, tenían buen transporte público y bueno, lo más importante, aún no habían sido mutiladas por sus benditas autopistas y estacionamientos. Varios movimientos urbanísticos y arquitectónicos habían transformado en pequeña o gran medida estas ciudades, como la City Beautiful, donde se buscaban espacios públicos monumentales vistos en las renovaciones de Chicago o la capital, o la Ciudad Jardín, que básicamente fue la precursora de los suburbios estadounidenses. No veas, Sin embargo, como podrás darte cuenta, en este tiempo la planificación no existía como tal. Las ciudades crecían de manera más o menos orgánica, siempre restringidas por la tecnología disponible en la época, por lo que las ciudades eran bastante compactas para ser cruzadas a pie y los edificios no eran más altos que 6 pisos, ya que construir más alto que eso era bastante caro, pues la base tendría que expandirse para soportar todo el peso de los pisos agregados. Pero pronto, a finales del siglo XIX y principios del XX, estas barreras serían superadas por el avance tecnológico mismo. Los avances en el transporte harían posible ir más allá de lo que permitieran nuestros pies, mientras que la utilización de acero y los elevadores harían posible alcanzar alturas antes inimaginables en los edificios. Como resultado, un crecimiento urbano explosivo y las posibles consecuencias que podía traer dos ciudades estadounidenses intentarían controlar esto, y se convertirían en las precursoras del llamado zoning o zonificación, e irónicamente siendo opuestas entre sí. Estas ciudades fueron Nueva York y Berkeley en California, cuando en 1916 adoptaron códigos de zonificación en sus ciudades para controlar su crecimiento, aunque por una parte Nueva York buscaba más bien controlar la altura y densidades de sus rascacielos, que el Equitable Building había venido a destrozar cuando ocupó una manzana entera con sus 12 pisos. Flipas. Mientras que Berkeley haría todo lo contrario, proponiendo una zonificación plana, prohibiendo completamente la mezcla de usos entre sí, como viviendas con comercios y zonas de trabajo, terminando con la diversidad de las ciudades estadounidenses y naciendo así la zonificación moderna. Llegados a este punto, ahora te estarás preguntando qué es la zonificación y por qué esto tiene que ver con que nuestras ciudades mexicanas no tengan tantos edificios altos. Bueno, pues resulta que para la década de 1940 la mayor parte de las grandes ciudades estadounidenses habían adoptado esta famosa zonificación, cuando la rápida urbanización de la posguerra había obligado a estas a controlarla, y para 1970 no había ninguna ciudad que no basara su planificación en ella. La zonificación nació con un objetivo muy claro y de acuerdo con las medidas racionalistas de la época. Había que separar a las ciudades dependiendo sus usos y evitando cualquier mínima mezcla entre sí, como lo haría Berkeley ya desde 1916. Tipo los romanos. Entonces, en pocas palabras, la zonificación vino a controlar los usos de suelo de una ciudad y las densidades poblacionales que ésta podría tener, o en otras palabras, controlaba el tamaño de un edificio que podría construirse en un lote y si este fuese para un uso residencial, comercial o industrial. Y sí, como ya lo estarás imaginando, prácticamente consiste en el modo de juego de Cities Skylines o SimCity. Como resultado de lo anterior, la zonificación sería administrada por los gobiernos locales con base en los estándares que les dictaban los gobiernos estatales, y el documento clave fue el plano de zonificación,
el que probablemente hayas visto muchas veces con estos colores actualmente, que asignaba todo el terreno de una ciudad a uno de los muchos distritos en que quedaba dividido. Claro, sí, como lo del detallando metro, ¿no? lo que podía y no podía hacerse en cada distrito. Pues como ya imaginarás, esta corriente fue rápidamente adoptada por las autoridades y urbanistas mexicanos cuando desde la década de los 20 el urbanista hidrocálido Carlos Contreras, estudiado en Estados Unidos y con la experiencia estadounidense del zoning bajo la mano, comenzaría a aplicar la zonificación a varias de las ciudades mexicanas con la figura del plano regulador. Dos de los planos reguladores más famosos fueron el de la Ciudad de México para 1933 y justamente el de Aguascalientes para 1949. En donde se dejaban de ver claramente ya una planificación racional con la estricta separación de usos que se adoptó en las dos ciudades. Y es que al igual que en los Estados Unidos y bueno, prácticamente en todo el mundo, el México prezonificación estuvo marcado en buena medida por la autoconstrucción empírica y orgánica de sus ciudades y edificios. Sí, claro. Pero diferenciándose también del resto por las reglas españolas que quedarían de la colonia, las conocidas como leyes de Indias. Como sabemos, las ciudades mexicanas estuvieron y todavía están fuertemente marcadas por la centralidad tanto política como cultural, social y económica en torno a la plaza de toda la vida, así como por la traza urbana en cuadrícula casi perfecta cuando se podía, gracias a estas leyes. De modo que con el nuevo tipo de planificación basado en la zonificación, las ciudades mexicanas que de igual manera habían venido creciendo como las estadounidenses en cuanto a diversidad de usos, durante el boom urbano industrial de mediados del siglo XX, estas intentarían regular la planificación urbana de las ciudades que además de la separación de actividades, también lo haría con las limitaciones de crecimiento de la mancha urbana y por supuesto de altura de las ciudades. Aunque antes de pasar al siguiente capítulo, a esta receta hay que agregarle unos últimos culpables, con los que ahora sí serían en conjunto los responsables del por qué México no tiene ciudades tan altas. Boom urbano y la zonificación no solo vino con todo el manual por cumplir, sino que también con los mismos problemas técnicos que ahora afectan a los Estados Unidos, y con las mismas medidas tan restrictivas que darían fama y forma al zoning estadounidense. Como por ejemplo una serie de indicadores que en conjunto fueron diseñados para justamente acabar con la diversidad urbana de las ciudades, ceñir a las ciudades a la estandarización y entre ellas la pérdida de su altura. Dos de ellos fueron lo que en Estados Unidos se conocería como el Floor Area Ratio y el Building Coverage Ratio, o lo que en México se nombrarían posteriormente como los coeficientes de utilización del suelo y coeficiente de ocupación del suelo respectivamente. Estos dos indicadores consisten en la restricción del área total que puede ser edificada, y de igual manera qué tan intensivo puede ser su uso. Sí. En otras palabras, gracias a estos dos, la densidad permitida de las ciudades se redujo drásticamente porque quedó limitada a lo que el plano de zonificación indicara para cierta parte de la ciudad. Muchas de las veces imitando las limitaciones estadounidenses de solo permitir zonas habitacionales unifamiliares y nada de edificios. Por otro lado, justamente la limitación de altura de las ciudades vino marcada por el ancho de las calles, que después de la experiencia con los rascacielos neoyorquinos que comenzaron a cubrir el asoleamiento entre más altos se hacían, como con el Equitable Building, los Estados Unidos limitarían la altura de las edificaciones a razón del ancho de la vialidad, que también fue adoptado estrictamente en nuestro país. Esto significaba que entre más ancha fuera la vialidad, como por ejemplo una gran avenida, más alto podría ser un edificio. Mientras que más angosta lo fuera, más pequeño tendría que ser. Es verdad, Otros de los como de indicadores más que grande a también más afectaron pequeño. a la altura se encontraron las limitaciones en cuanto al número de viviendas No me había máximas fijado permitidas nunca. por superficie, ya que entre menos se permitieran, más horizontal sería el desarrollo de un nuevo fraccionamiento. También con la densidad de habitantes máxima permitida en cierto distrito, barrio o fraccionamiento. Y es que, aunque cumplieras con todo lo anterior, si cierta parte de la ciudad no estaba identificada en el mapa de zonificación como propensa a ser ocupada por edificios, jamás lo estaría. De igual manera, la sola división en muchísimas partes de la ciudad también fue uno de los principales culpables, y es que tanto en Estados Unidos como después México, las zonas residenciales pasaron de ser consideradas solo una a muchísimos tipos dependiendo justamente de su densidad máxima permitida, el grupo social al que iba dirigida la vivienda, si la vivienda podría ser solo unifamiliar o multifamiliar, e incluso lo mismo tanto para los comercios como para la industria, que ahora no podrían mezclarse tan fácilmente con las zonas de viviendas, aunque eso por lo menos en México no fue tan restrictivo como en los Estados Unidos. Y bueno,
un largo etcétera de indicadores, restricciones y demás normativas que quedaron plasmados tanto en los planos de zonificación como en sus respectivas bases legales. Por supuesto, estos indicadores fueron muchas veces propuestos al azar o copiados a semejanza de los manuales y normativas estadounidenses, y trasladados a lo largo de los diferentes distritos en los que fueron divididas nuestras ciudades mexicanas después de la zonificación. Asimismo, la estandarización normativa de zonificación o edificación hizo que de un lugar a otro poco o nada tuviera que ver el contexto para aplicarse, y es que no es lo mismo desarrollar en la península de Yucatán o a la de Baja California, o a una megalópolis como la Ciudad de México a una ciudad mediana para los estándares mexicanos como Aguascalientes. Así, estos pequeños y a simple vista inofensivos indicadores provocados por la zonificación al más puro estilo estadounidense serían la cereza del pastel para que nuestras ciudades no tuvieran tantos edificios, y por lo tanto no fueran tan altas en comparación con otras, aunque claro, con la excepción de ciertos distritos en los que sí se permitirían mayores alturas para la construcción. De ahí que las rápidas urbanizaciones de las metrópolis mexicanas, principalmente a partir de la década de los 90 con la industrialización, producto de la apertura de los mercados y la acelerada urbanización de la población en el país, las ciudades se extendieran más a la horizontal con nuevos y a veces masivos desarrollos urbanos o fraccionamientos y con solo unas pocas zonas altas, en vez de la densificación de las zonas centrales y focales de trabajo, como perfectamente podemos ver en ciudades de Brasil, Argentina o Japón, por solo decir algunos países. Pero justamente, ¿qué hacen de diferente estas ciudades en comparación a las nuestras? Antes que nada hay que aclarar que la zonificación no es la mala de la película al 100%. De hecho, básicamente cualquier ciudad que esté medianamente planificada lo hace con base a la zonificación, en mejor o peor medida. Sin embargo, sí que hay ciertos países o ciudades que han sabido manejar de mejor manera un instrumento que en México se quedó en el siglo pasado. Por ejemplo, el mejor caso de estos es Japón, que a nivel nacional cuenta con solo 12 distritos diferentes para su zonificación, deshaciéndose de las casi infinitas combinaciones de este lado del charco. Así que, por ejemplo, una zona habitacional en Tokio lo seguirá siendo tanto en Osaka como en Nagoya, o en una ciudad media como Kanazawa e incluso en una pequeña, tenga viviendas unifamiliares en ella o multifamiliares. Esto significa que las ciudades japonesas toleran más la diversidad dentro de ellas al permitir todo tipo de viviendas dentro de sus distritos habitacionales, además de ser más flexibles también en la mezcla de sus usos entre vivienda, comercios y lugares de trabajo, muchas veces considerados molestos en nuestra normativa, como los hoteles o en su caso los karaokes tan típicos de ahí. En cuanto a la altura permitida, también está limitada por los mismos factores que acá, como el ancho de las vialidades y el asoleamiento permitido por el edificio. Sin embargo, estos son flexibilizados según la demanda de suelo que se tenga en ciertas zonas, como cerca de las estaciones de trenes, barrios centrales o si no, con el uso más intensivo del suelo permitiendo más viviendas o comercios en un menor espacio. En general, la zonificación y por lo tanto la planeación en Japón es más inclusiva y eficiente, gracias a su flexibilidad y lo concreto de su normativa, dejando de lado indicadores al azar o innecesarios para la planificación de sus ciudades, y de ahí que sus ciudades sean bastante densas y con más edificios en donde se requieren, normalmente las zonas centrales o las grandes generadoras y atractoras de trabajo. Así que algo que en principio pareciera no tener mayor impacto en nuestras ciudades mexicanas, en realidad sería más dañino de lo que podíamos pensar. La zonificación en México se quedó 50 años atrás con ideas y normativas tan anacrónicas para las ciudades y bajo un modelo tan exclusivo e ineficiente que ha hecho que nuestras ciudades se parecieran poco a poco a las extensas e ineficientes norteamericanas que a las densas y compactas como las japonesas. Y no solo eso, que también este modelo tan obsoleto ha provocado un efecto dominó e indirecto de problemas a nuestras ciudades, haciendo más ineficiente el transporte público debido a las menores densidades y trayectos de trabajo o estudio más largos, la falta de diversidad con grandes desarrollos habitacionales unifamiliares, la ineficiencia burocrática en la planificación y los servicios públicos e incluso el encarecimiento o la baja calidad de la vivienda debido a la oferta disponible, entre muchos más. Las ciudades evolucionan con el paso del tiempo y con ellos deberían de hacerlo también sus instrumentos de planificación. Sí, claro.
Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un... Muy informativo, a veces Brutal. nuestros guapetones nos transmiten, ¿no? Nos emiten estos vídeos para que veamos, para que descubramos, curioseemos. Sí. Yo La verdad estoy impresionada, pero quiero decir una cosa antes de nada. El chico de Urbanopolis, obviamente, pues él sabe de lo que habla. Cuánto recopilatorio, pero yo también quiero decir una cosa desde mi punto de vista o mi opinión y demás, y es que nosotros estando en México hemos visto tanto ciudades con ¿cómo se dice? Pisos súper altos como casas de una planta, o sea, unifamiliares, de todo un poco. Lo que sí que creo que también he visto aquí en España, que es donde más cultura hay, es donde no se ha tocado tanto ese sentido, porque al final... yo sé que ya no estamos hablando de eso, que estamos hablando de urbanización, de cómo mejorar. Al final es verdad que en un edificio pues caben muchísimas más familias, es a lo alto y no ocupas tanto sitio a lo ancho. Yo todo eso, la teoría me la sé y es verdad, es una realidad. Pero también tengo que decir que creo que México y por ejemplo... tipo Mérida o partes de aquí de España como Sevilla, que son muchísimo más bajas, no pierden su cultura porque no destrozan sitios que han sido importantes en un pasado. En cambio, si tú me dices países como, bueno, Sao Paulo tampoco, ¿no? Pero tú me dices países como Corea o Tokio, la capital, es muy difícil que en un edificio puedas ver cultura. Que se haya trasladado a ese edificio puede ser que sí. Yo hablo un poco desde lo que a mí me parece importante al ir a un sitio de vacaciones y es lo que me ha transmitido, por ejemplo, Mérida, que había muchísima cultura. Los sitios de Ciudad de México había mucha cultura, también eran sitios que se habían construido hace un montón de tiempo. Pero hablando de urbanización, obviamente tienen razón de que cuando los edificios son altos se ahorra en ese sentido. Sí, y bueno, fíjate la planificación que debe de tener todo para brutal. que, yo no lo sabía, que a largo plazo no afecte, como él ha dicho, al tema transporte y todo. Y en este sentido, pues al igual, si no se piensa bien o demás, pues hay como que mini consecuencias, ¿no? O consecuencias a largo plazo, pues difíciles de corregir o con el paso de años. Chicos, interesante vídeo, muy nutritivo para nuestras mentes, que a veces también va muy bien. No tenía ni la más mínima idea, nunca me lo había puesto a plantear. Información súper guapa, porque yo, por ejemplo, lo de los planos y esto, yo eso no lo sabía. Fíjate, nuestra ciudad, es verdad, por ejemplo, todo se tiene que pensar. sí, si lo piensas, hay de todo. Yo creo que es una de multiesta. Obviamente no tenemos edificios de 10 plantas, pero sí hay edificios altos, pero la mayoría son cosas chiquititas también. Y es algo que nunca te paras a pensar y dices, hostia, ¿y esto por qué? Sí, mucho trabajo. Chicos, por eso existen los profesionales. Y arquitectos y demás, ¿no? Supongo más estudiantes de, yo qué sé, de lo que chicos, sea, no sé qué es. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Mua!